Buenos días, aquí estamos listísimos para otra entrevista importantísima el día de hoy y le voy a contar algo, así como con los años, por supuesto que todos vamos envejeciendo, también el metabolismo lo va haciendo y muchas veces las señoras se preguntan, bueno, antes comía mejor, hacía tal vez menos ejercicio y bajaba más de peso, pero las cosas puede ser que vayan cambiando y ahora a veces las personas son más disciplinadas, también van más al gimnasio, tratan de comer mejor, pero puede haber un problema hormonal que le podría estar afectando y algunas enfermedades comunes entre los chicos que quizás no están diagnosticadas y son las que provocan que usted no logre bajar de peso. Vamos a abordar este tema el día de hoy en compañía de la médico metabolista especialista en obesidad y también nutricionista Mauren Vindas. Qué lindo tenerte por acá el día de hoy y para hablar de un tema que a todos nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo estás? Por supuesto, estoy muy bien, pero sí, Fabi, el estrés, por ejemplo, que acabo de vivir yo para llegar aquí con las presas que no habían, solo vos, ¿verdad? Muchas personas les tocó. Pegados, hoy fue algo terrible, y muchas cosas, ¿verdad? No solo del ambiente como el estrés, sino hormonales, van provocando que nuestro metabolismo vaya bajando. Nuestra tasa metabólica vaya quemando menos calorías al día y entonces cuesta mucho más mantener un peso saludable. Entonces realmente es normal que el metabolismo envejezca. ¿Y por qué estos cambios se empiezan a presentar después de los 40, que son como más evidentes, por decirlo así? Bueno, imagínate que empezaríamos hablando de una hormona, que es la hormona del crecimiento, que tiene su pico más alto en la pubertad. Pero que ya después de que pasamos la pubertad empieza a decrecer y ella tiene como la capacidad de darse cuenta, los sensores es la palabra, de cuando estamos comiendo más o estamos teniendo una ingesta más alta para evitar la producción de grasa. Entonces, cuando estamos adolescentes, nos comemos una pizza y nos comemos unas palomitas dulces. Entonces, las células somatotropas se llaman, que producen la hormona del crecimiento, sensan que hay un aporte extra de calorías y entonces le dicen al cuerpo, no vamos a producir tanta grasa. Pero esos sensores, esa hormona se va perdiendo con la edad después de la pubertad. Y entonces, ya a los 40 años llegamos a niveles donde no tenemos esa protección que nos dice que no produzcamos la grasa que debemos producir si comemos mucho. Entonces ya a los 40 años tenemos las hormonas sexuales, la testosterona, que es una hormona que hace que la grasa vaya bajando, los estrógenos, que también tienen una relación directa con la energía, y la hormona del crecimiento muy bajas, haciendo que lo que comemos se vea. O sea, haya un reflejo real de lo que estamos ingiriendo. ¿Qué le parece si todo eso que nos está explicando lo podemos ver en la pantalla touch para que sea mucho más claro, ¿verdad? Para los televidentes, si gusta, pasa adelante y nos va contando mientras también sobre todos esos cambios que vamos sintiendo, porque también, doctora, la leptina, el cortisol y la insulina están totalmente relacionados, ¿verdad? Con el aumento de peso y la grasa. ¿Cambian a partir de los 40? Sí, a partir de los 40, nosotros aquí, ¿puedo marcar ya? Vamos a tener. Ya casi te la vamos a activar, Ok, vamos a tener la baja de algunas hormonas importantes, como por ejemplo las que acabamos de hablar, ¿verdad? Que son la hormona del crecimiento. Vamos a tener la baja de las hormonas sexuales, la testosterona, el cortisol. Y a la par de esto se van aumentando otras hormonas que lo que hacen es que subamos de peso o produzcamos grasa. Estas hormonas, por ejemplo, como la insulina, que con el paso del tiempo, cuando nos excedemos en la dieta, en carbohidratos, en dulces, azúcares refinados, empiezan a aumentar. Entonces, bajamos las hormonas, a ver si nos funciona, sí. Bajamos la hormona del crecimiento, que está en su pico máximo en la pubertad. Bajamos la testosterona, que es una hormona, sobre todo masculina, pero que las mujeres también tenemos, y nos evita la producción de grasa. Bajamos los estrógenos teniendo menos energía. Y conforme nuestro ambiente no va siendo tan saludable como debería de ser, nos pueden aumentar hormonas como la insulina, que es la reina del metabolismo, y que hacen que produzcamos grasa.
Entonces, tenemos en contra la baja de estas y además podríamos citar que con el estrés que vivimos después de los 30, 40 años, nosotros también podemos aumentar una hormona que se llama cortisol, que está muy frecuentemente aumentada en personas que tienen muchísimo trabajo, muchísimo estrés, llevar a los chiquitos a la escuela el primer día de clases, y entonces aumenta produciendo que el azúcar en sangre nos dé la dirección de producir grasa. Entonces tenemos un tablero de hormonas que se van volviendo en contra de lo que nosotros teníamos muy a favor durante la adolescencia y la pubertad. ¿Y cómo saber, doctora, que yo tengo esas hormonas alteradas y que no necesariamente están relacionadas ese cambio de peso por un tema de comidas también? Bueno, clínicamente nosotros podemos, porque es más barato, más fácil, ¿verdad?, observar el paciente que se nos engorda a nivel abdominal, que tiene un cuello muy ancho, que tiene manchas en el cuello oscuras, que tiene codos, nudillos más oscurecidos, que es un paciente que después de comer le da mucho sueño, se siente muy cansado durante todo el día. También puede suceder que ronca, que estaba escuchando que hablaban de ese tema, sí, ¿verdad?, que durante la noche roncan y tienen apneas del sueño, que es cuando se quedan como suspendidos, ¿verdad?, en un ronquido. Estos pacientes generalmente los vamos a analizar en laboratorios a nivel de insulina y podría ser cortisol y lo van a tener muy alto. Estas otras hormonas también podemos medirlas, pero ya sabemos que a partir de los 40 años empiezan a bajar. En las mujeres, alrededor de los 47 años, de una forma más marcada. Y en los hombres, cuando las dietas no son correctas y las grasas que utilizan no son grasas buenas, medimos la testosterona porque nos cuentan que el deseo sexual está muy disminuido, nos cuentan que se sienten muy cansados, tal vez más tranquilos de lo que generalmente han estado, y vemos que tienen un descenso en las hormonas sexuales que está impidiendo que hagan un balance en los nutrientes que deberían producir la grasa adecuada y que no está sucediendo de esta forma. Doctora, normalmente la gente dice, estoy comiendo menos, pero engordo también. ¿A qué se debe si hay una menor cantidad de calorías que ingiere el cuerpo? Hay como una contradicción, ¿verdad?, en las personas también. También tenemos un problema, y es que a partir de alrededor de los 40 años, nosotros vemos también una baja en el músculo. Y el músculo es uno de los tejidos, o casi que el único de los tejidos que nosotros podemos modificar en la tasa metabólica. Entonces, si nosotros tenemos una baja muscular y una baja de las hormonas reguladoras de la grasa y un aumento de las hormonas que hacen que la grasa aumente, pues obviamente todo esto se va a juntar a la par de unos hábitos no muy adecuados para hacer que lo que comíamos antes se regulara y ahora nos produzca obesidad. Normalmente también, doctora, la gente piensa que puede aumentar la masa muscular solamente con pesas, ¿verdad? Solamente yendo al gimnasio y haciendo este tipo de ejercicio. Pero hasta dónde esa factura también por el peso tiene que ver con una baja en la masa muscular. Bueno, nosotros la pesa o el ejercicio contra fuerza de gravedad, llámese pesa, llámese una liga, por ejemplo, son excelentes opciones para inicio de ejercicio contra fuerza de gravedad. Nos van a ayudar a romper la fibra muscular y a la par de una buena alimentación, sobre todo en proteínas y tal vez suplementos como la creatina, que tiene estudios científicos que lo respaldan, vamos a tener un aumento muscular. No se puede aumentar músculo solo con una buena alimentación, no se puede aumentar músculo solo con un buen entrenamiento. Es un conjunto de cosas. Por ejemplo, Fabi, la Organización Mundial de la Salud descubrió que los pacientes estaban teniendo un consumo de proteína muy por debajo de lo que se debe. La proteína se calcula de 1 gramo a 2 gramos por kilo de peso. Y no es decir, yo peso 60 kilos, entonces me tengo que comer 120 gramos de bistec. No es tan simple. Nosotros debemos calcular esa proteína sabiendo que, por ejemplo, de la carne roja uno absorbe 3/4 partes de proteína y de la blanca un 50% o la mitad. Que un huevo me aporta 7 gramos, ir sumando durante el día y entonces ver que los requerimientos proteicos estén adecuados para que a la par de ejercicios contra fuerza de gravedad nos hagan un aumento muscular. Y al aumentar el músculo, aumentar la tasa metabólica.
Doctora, entre las señoras siempre escuchamos y entre las mujeres también. ¿Por qué es que esa grasita se acumula siempre en la zona abdominal, incluso en las caderas? Entonces las mujeres decimos, bueno, bajamos de peso, pero de ahí, de esas zonas, no logro perderla. Eso es muy normal también que pase. Bueno, lo primero es que las latinas, ¿verdad? En este lado del mundo tendemos a acumular grasa en piernas, caderas y glúteos. Esa grasa no es metabólicamente activa como la grasa visceral, que es la más peligrosa. La grasa visceral, cuando ustedes ven que las personas acumulan la grasa a nivel del abdomen, eso es dieta. O sea, si uno ve que una persona tiene un abdomen globoso, se le hace un ultrasonido, tiene grasa en hígado o una bioimpedanciometría y vemos grasa visceral, quiere decir que la persona come muchísimas grasas vegetales, grasas reutilizadas, azúcares refinados. Y inmediatamente estos tienden a acumularse alrededor de las vísceras. Son triglicéridos que van a ir haciendo capas alrededor del hígado, incluso penetrando dentro del tejido del hígado para hacer que nuestro metabolismo disminuya y produzcamos enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. ¿Cuáles son esas señales que nosotros tenemos que ponerle atención físicas para poder acelerar el metabolismo? Bueno, nosotros podemos ver clínicamente un paciente de bracitos delgados, piernitas delgadas, abdomen globoso y cuello muy grande. Yo los voy a llamar a ustedes a observarse en un espejo de cuerpo entero. Los ticos tenemos la costumbre de tener espejitos de el cuello para arriba. Entonces nosotros nos vemos el pelito, ¿verdad? Los dientitos y salimos a la calle, pero pocas veces... Los hombres, las mujeres sí tenemos, ¿verdad? De cuerpo las mujeres entero. tenemos en el bolso, en el carro, sí, en todo lado. Pero dejamos de vernos en un espejo de cuerpo entero. Y entonces dejamos de percibir la imagen que tenemos actualmente. Y es importante, no solo por algo estético que no deja de ser importante valorarlo, sino por salud. Cuando nosotros tenemos bracitos delgados, en los hombres vemos que la masa muscular se está disminuyendo o nunca la desarrollaron, porque ahora los muchachos uno los ve que tienen menos características masculinas, ¿verdad? En sus músculos, o piernitas muy delgadas, abdomen muy globoso, cuello muy ancho, zonas oscurecidas. Entonces nosotros podemos pensar que estos son pacientes que probablemente van a tener problemas de este tipo que acabamos de describir, como hormonas alteradas y músculo bajo. Doctora, la cantidad de ticos resistentes a la insulina es cada vez mayor también. Se detectan al menos 50 casos todos los días. ¿Cómo saber también si estoy padeciendo este mal? Bueno, es muy fácil. Nada más tenemos que hacer un examen de sangre. Acuda siempre al médico. Exactamente, vayan donde un profesional, un médico. En realidad los que tienen la potestad de mandar exámenes de laboratorio y analizarlos somos los médicos. Recuerden que doctor ahora es una persona un grado académico. Un grado académico, pero no es médico. El médico es el que puede enviar exámenes de laboratorio, analizarlos y recetar. Entonces, con un examen que podemos hacer en ayunas y 2 horas después de un desayuno fuertecito, nos vamos a dar cuenta si tenemos algunas de estas hormonas elevadas y necesitamos tratamiento. Y no es porque haya obesidad y la obesidad no tienda a verse en la mayoría de personas de una manera bonita, es porque esta obesidad genera hipertensión, genera diabetes, cardiopatías, genera cáncer. Entonces, con exámenes que podemos hacer de manera temprana, de manera preventiva, vamos a evitar que un paciente se nos complique y haya sufrimiento de por medio. ¿Cómo podemos lograr que ese metabolismo sea más rápido y queme más rápido también los alimentos que ingerimos? Y lo escuchamos también en muchas personas, ¿verdad? Que terminan de comer y dicen, es que tengo una digestión maravillosa, mi metabolismo es increíble. Y bueno, hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? Otras, por el contrario, no. ¿Cómo podemos ayudarlas? Bueno, nosotros tenemos que empezar a modificar nuestro ambiente. Si antes una persona tenía un metabolismo buenísimo, el flaco innato, ¿verdad? Que es interesante, pero el flaco de jovencito que nunca necesita aprender a comer correctamente, generalmente se convierte en una persona obesa. La persona que desde pequeñita lucha con el peso,
tiene como más posibilidades de llegar adulto con un buen peso, porque tuvo que aprender a comer de una manera correcta. Entonces no crean que es la bendición más grande del mundo ser flaco, de esos que nunca engordan, porque tarde o temprano la obesidad llega, o la enfermedad, porque no es como usted se vea, sino como esté por dentro. Y muchas veces el hecho de que nosotros veamos que el peso aumenta, nos hace cuidarnos más y eso nos genera mejor salud. Es por eso que vemos tal vez a algunas personas muy gruesitas con parámetros de exámenes de laboratorio mucho más adecuados que un flaquito, porque tal vez ese flaquito nunca ha tenido que aprender a comer y come muy mal. Entonces, vigilar nuestro ambiente, entender que después de los 40 años, sin ejercicio es imposible. No porque el ejercicio, como dice la gente, pecar y rezar y empata, no es cierto, eso no existe. En una hora de ejercicio como la que hacemos nosotros, vamos a quemar o gastar o oxidar 30 gramos de grasa. 30 gramos. Si hacemos 10 veces al mes ejercicio, son 300 gramos de grasa que vamos a oxidar si comimos saludable. Entonces, no es porque pecar y rezar y quedo igual. Eso no es cierto. Pues voy a hacer zumba por si quiere acompañarme. Yo puedo ir, me encanta. ¿Qué le parece, doctora, si vemos los cambios? El famoso antes y después, ¿verdad? Claro, traje unos pacientes que podemos observar. Y la imagen es más fácil, ¿verdad? Ayuda a explicar todos estos temas que estamos conversando. Ahí ustedes los tienen en pantalla. Bueno, don Minor es un paciente que perdió conmigo alrededor de 80 libras. Este es un señor que llegó con hipertensión, él me dio permiso de contar estas cosas, llegó con hipertensión, llegó prediabético y vieran que ahora está totalmente saludable. Esta otra paciente tenía años de hacer CrossFit sin ver ningún resultado, porque ella quería verse como se ve a la derecha de la imagen y ahora pues se siente plena, feliz y saludable, igual que don Minor. Este tipo de cambios son reales. La gente piensa que es que uno llegó y puso una imagen, bueno, tal vez en otro tipo de profesional podría darse el caso, pero en el caso mío, que lo hago para que ustedes en su casa vean que con cambios de alimentación y incorporando ejercicio, actividad física, mejorando la masa muscular, ustedes pueden lograr después de los 40 años un peso adecuado, saludable y que se vea además bonito. ¿Se necesitan fármacos, doctora? Depende. Depende, si un paciente uno lo ve en la consulta y tiene la presión alta, pues obviamente hay que medicarlo. En mi caso yo soy médico y soy nutricionista, entonces yo tengo un panorama más amplio de, como muchos otros profesionales, de un paciente con obesidad. Entonces, si el paciente tiene una resistencia a insulina, pues lo medico. ¿Cuánto puede ayudar, por ejemplo, la Ozempic, que está agotada en la mayoría de farmacias? Bueno, estos son agonistas de GLP-1, no son para adelgazar, la mayoría que tenemos actualmente son para personas que tienen resistencia a insulina y ayuda muchísimo porque la insulina es la hormona que engorda. Entonces, si yo le puedo bajar la insulina a un paciente con un agonista de GLP-1 o estas inyecciones nuevas, pues él va a tender a engordarse menos rápido de lo que estaba cuando llegó. Además, van bajando la inflamación. Ustedes saben que la inflamación es la que produce infartos, derrames y complicaciones cardiovasculares y los ayuda a sentirse más llenitos para que puedan adaptarse más al plan de alimentación. Existe una relación también, y quiero que me la explique, con la baja en la hormona del crecimiento también, ¿verdad? Que se produce a partir de los 30. Se produce en la pubertad, en su pico máximo, es producida por unas células que se llaman somatotropas y ellas empiezan a bajar su función después de la pubertad. Entonces, eso es una de las causas más importantes de que nosotros cuando estamos adolescentes podemos comer un montón y no ver aumento de peso. Pero luego la gente dice, entro a la universidad, ya no tengo tanto tiempo para jugar fútbol todo el día, ya no puedo estar metida en el gimnasio, entonces ya me tengo que poner una vida más seria, más sedentaria, o si una señora ya está en su casa y tiene que llevar a los chiquitos a clases de esto, del otro, a la escuela, recogerlos, cocinar, que injustamente los ejercicios que usted hace en la casa no sirven para perder peso, el oficio no sirve para perder peso. Entonces entramos a una vida más sedentaria y la hormona del crecimiento va bajando, haciendo que ya no esté esa señal de que no se engorde, que es lo que produce la hormona del crecimiento. Le dice al cuerpo, tiene una ingesta muy alta de carbohidratos, no se engorde, ya no vamos a tener esa protección y entonces la gente empieza a engordar. Muchísimas gracias, doctora, por esta explicación tan amplia. Un placer, con muchísimo gusto. Nos vamos de una vez con nuestra compañera Paula, adelante.